En esta segunda parte de termodinámica y vida abordaremos los conceptos sobre funciones de estado, entalpía y las leyes de Hess y de Lavoisier. Comencemos diciendo que la magnitud Q, que corresponde al calor visto en el primer módulo, puede ser igual a lo que llamamos delta H cuando la presión del proceso se mantiene constante, siendo H la entalpía. ¿De dónde proviene todo esto? Bien, escribamos Q, donde sumamos y restamos el término P por delta V, siendo P la presión de trabajo y delta V la diferencia de volumen durante el proceso, donde menos P por delta V se equipara a lo que llamamos trabajo de volumen o también W. Nos queda entonces, reemplazando en la ecuación, Q más P por delta V más W igual a delta H. Además sabemos que el cambio de energía interno se iguala a Q más W. Reemplazando entonces nos queda delta U más P por delta V igual a delta H, donde esta igualdad es ni más ni menos que la definición del cambio de entalpía H. Muy útil, repetimos, cuando el proceso sucede a presión constante como las reacciones químicas. Entonces, hasta aquí hemos visto conceptos termodinámicos como las diferentes formas de energía, calor, trabajo, energía interna y entalpía. También como propiedades ya sea intensivas, temperatura, capacidad calorífica, o extensivas, volumen, energía interna, entalpía, calor y trabajo. Tenemos que abordar un nuevo concepto termodinámico como es la función de estado. Para entenderlo diremos que imaginemos que estamos en un estado A sin auto y comparémoslo con un estado B una vez que hayamos adquirido el auto. O sea, la diferencia es tener el auto o no tenerlo. Bien, ¿de qué manera podremos haber obtenido este auto? Bueno, podremos haber vendido una bicicleta, obtenido dinero y con ese dinero comprado una moto y a su vez vender la moto para obtener un auto. O podremos haber dispuesto de una determinada suma de dinero con la cual compramos directamente el auto. O de otra manera podríamos haber adquirido el auto en cómodas cuotas. En definitiva, estos son distintos caminos de llegar de la situación A a la situación B. En realidad, cuando definimos a la función de estado, el estado sería función de estado A sin auto, función de estado B con auto. No nos importa de qué manera obtuvimos el auto o de qué manera hemos llegado del estado A al estado B. ¿Cuáles podrían ser entonces las funciones de estado que nos podrían interesar? Imaginemos que tenemos un recipiente con líquido, con alguna sustancia, que sometemos a calentamiento. Esa sustancia elevaría su energía interna desde el punto A hasta el punto B. Imaginemos ahora que realizamos el mismo proceso, pero nada más que en vez de utilizar una llama, utilizamos un agitador. Este proceso nos llevaría a elevar la energía desde EA hasta EB, pero por otro camino distinto. En este proceso, la función de estado es la energía, que podrá estar simbolizada por la entalpía o la energía interna. Pero entonces, el calor y el trabajo, que también son formas de energía, ¿dónde estarían representadas en este diagrama? Bueno, en realidad estarían representadas en la manera que yo realizo el camino desde A hasta B. ¿Por qué son tan importantes las funciones de estado? Porque tienen propiedades muy particulares. Tomemos por ejemplo la entalpía entre un estado inicial y un estado final. El diagrama nos indica que podemos ir y volver entre esos dos estados.
Pero ¿cuál es la particularidad? Según la ley de Lavoisier-Laplace, a una dada temperatura, la entalpía para pasar de un estado a otro es igual y de signo contrario para volver al estado original. Para entender esta propiedad, apliquémosla al cambio físico o cambio de estado. Sea, por ejemplo, el pasaje de líquido a vapor con absorción de calor, siendo un cambio endotérmico, donde aumenta la entalpía, o sea, el delta H de vaporización es mayor que cero. En caso contrario, cuando pasamos de vapor a líquido, o sea, estamos condensando, es un cambio que libera calor, es un cambio exotérmico. Disminuye la entalpía, o sea, el delta H de condensación es menor que cero. Diremos entonces que el delta H de vaporización es igual al menos delta H de condensación. Otra propiedad de las funciones de estado es que la transición desde un estado inicial hasta un estado final puede realizarse en un paso o en una suma de pasos, siendo estos dos procesos equivalentes. Entonces tenemos la ley de Hess, que enuncia que a una dada temperatura la entalpía de un proceso global puede obtenerse por la suma de las entalpías de las distintas etapas. Apliquemos nuevamente esta propiedad al cambio físico, cambio de estado, considerando en este caso el pasaje desde sólido a vapor en lo que llamamos sublimación. Aquí planteamos entonces que la diferencia en entalpía durante el proceso de sublimación será igual a la entalpía o el cambio entálpico de la fusión más el cambio entálpico de la vaporización. ¿Y qué pasaría entonces en el caso de un cambio químico? Planteamos como ejemplo la combustión del metano, CH4, que en combinación con oxígeno nos da dióxido de carbono y agua. Si a esta ecuación la acompañamos por su cambio entálpico, en este caso menos 890 kJ por ser una reacción exotérmica, tenemos lo que llamamos ecuación termoquímica, donde al duplicar las cantidades, en este caso cambiamos los subíndices a 2 moléculas de metano con el doble de oxígeno dando el doble de dióxido de carbono y el doble de agua, necesariamente el cambio entálpico producirá el doble de energía, en este caso menos 780 kJ. Entonces, concluimos que la entalpía química se expresa por mol de reactivo o de producto como esté expresada, y en este caso diremos que delta H es igual a menos 890 kJ por mol de metano. Además, por Lavoisier diremos que si en cambio estamos planteando la reacción inversa, o sea, la combinación de dióxido de carbono más agua en la fabricación de metano y oxígeno, el cambio entálpico de esta reacción así planteada será de más 890 kJ endotérmico. En verdad, la energía de una reacción no se define de cualquier manera, sino que se define en condiciones estándar, que corresponden a cuando la sustancia se encuentra en estado puro o los solutos se encuentran en una concentración igual a 1 molar. Los estados de agregación están definidos, sólidos, gaseoso y líquido, y la presión de trabajo es de 1 bar, que en realidad es aproximadamente a 1 atmósfera. Bien, resumiendo, ¿qué sabemos hasta aquí? Que hay distintas manifestaciones de la energía, que la termodinámica es la ciencia que las estudia junto con sus transformaciones, que a su vez la termodinámica se rige por principios, en este caso el primero que habla de la conservación de la energía. Usamos el primer principio en lo que se llama la calorimetría, que aprovecha un sistema aislado donde se conserva la energía.
Además hablamos de reacciones exotérmicas y endotérmicas. Dijimos que a presión constante el calor intercambiado se iguala al cambio entálpico y además hablamos de funciones de estado y sus propiedades como las leyes de Lavoisier y de Hess. Y aplicamos la entalpía a los cambios de fase y a las reacciones químicas.